¿Qué es el propósito del alma? ¿Te has preguntado esto o has escuchado este concepto? Propósito espiritual, propósito sagrado, trascendental. ¿Y cuál es en general el propósito de nacer, quizás renacer en esta vida humana? Son preguntas que han sido filosofadas a lo largo de toda la historia, yo creo, ¿no? ¿Tienes alguna opinión? Pero por supuesto que sí. ¿Cómo no preguntarse por algo así? Aunque en ciertas culturas se habla de una introducción divina respecto a su propósito. Entonces, si bien no tenemos fuentes de alguien que sepa exactamente de primera fuente de cuándo llegamos al mundo o algo así, si es que Ujú. simplemente evolucionamos o algo, eh, se tiene instrucciones divinas antes de venir acá. Interesante. Así que vamos a profundizar algunas cositas que pudimos encontrar por ahí sobre el propósito. Yo sé que muchas personas se lo preguntan o quizá me estoy proyectando. Yo sé que me lo pregunté demasiado. Era una de las preguntas que más me inquietó después de mi despertar espiritual. Tuve un despertar espiritual y yo dije, ya, entonces, ¿para qué existo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y estaba muy confundida entre todas las personas que te hablan del propósito y después hay un propósito individual, un propósito colectivo, cuál es la diferencia entre el propósito y la misión y la visión y todas estas cosas que hoy en día creo que en el mercado de los cursos espirituales además abunda. Así que nosotros de forma absolutamente abierta y gratuita en YouTube se lo vamos a resolver. Y además vamos a aprovechar entonces también de unir este concepto de propósito que si bien dentro del mapa del árbol de la vida, como Orme comentó hoy día, fue como, pero esto es de Keter, esto es lo más alto, esto es lo más importante. Entonces, ¿por qué lo conectamos con una introducción a la dimensión de Geset, que es una de las dimensiones del árbol de la vida? Entonces, aquí digamos que está el propósito y aquí es la dimensión que vamos a introducir hoy día. Todas esas cositas las vamos a ir desarrollando. Si es la primera vez por aquí, este es un curso con el nombre de Redescubriendo el Árbol de la Vida. Este mapa de aquí es un mapa 2D de una figura pentadimensional, Exacto. pero esta es la versión 2D, llamado Árbol de la Vida. Y nosotros ya desarrollamos toda la información sobre esta. Hicimos un curso bastante largo y puede acceder a él en todas partes de nuestro canal. Y ya terminamos de hablar de esa dimensión y ahora vamos a hablar de esta. Para los entendidos, vamos a profundizar en el GES. Para los no entendidos, quédese que van a ver del propósito y de cosas muy entretenidas espirituales y ya aprender lo que es GES. Muy bien. Así que quise poner como en el corazón de esta reflexión este concepto, como la idea de un... Uy, qué bonito el corazón. Está bien. Está bien. Continúa. Propósito trascendental de la vida humana. Entonces, es una pregunta que me hago yo y me gustaría mucho saber tu opinión, amor mío. ¿Por qué quise poner propósito trascendental? Porque creo que efectivamente existen muchas capas de propósito o sentido o deseo y, y ahí es como un camino más bien personal, pero también pareciera que existe algo que trasciende a cada individuo Por supuesto que sí. y a eso le puse como propósito trascendental, por eso le puse ese apellido. ¿Tiene lógica lo que dice? Por supuesto. Estamos ahora encarnados en un cuerpo, estamos conectados con tecnología, comunicándonos. Y por supuesto que hay algo más allá del cuerpo que nos dio esta energía, esta vida, esta vitalidad en este día para estar aquí presentes. O sea, uno se va a Mm. dormir y no es que uno desaparece, sino que uno sigue existiendo en otra dimensión. Y esta conciencia que uno tiene aquí, con como esta base de datos de haber estado despierto en un día, esa memoria, esa no queda inconexa.
uno puede tener cierta conexión con los sueños y recordar algunos sueños, pero no conozco absolutamente nadie que me diga, no, yo recuerdo todos los sueños que tengo en la noche. O sea, de los 13, 14, 20 sueños que uno fácilmente puede tener en una noche, eh, la mayoría de las personas va a recordar uno con suerte. Mm. Aquí su presente eh, locutora Cojos. tiene muy buena memoria, puede recordar esos 6 7 sueños, pero Sí, pero no todos. aún así no son todos. Entonces, ¿qué pasa con ese otro tiempo? ¿En qué se dedicó esta alma? Algo estaba pasando, quedaron pruebas. Mm. Entonces, estuvo ahí en estado REM y no se acuerda de nada de eso. Entonces, Y los escáneres cerebrales de las personas durmiendo muestran eso, ¿verdad? Como mucha una actividad. super actividad Sí. cerebral así hardcore. Y la persona está durmiendo. Ujú. Así que aquí desde distintas perspectivas, si bien está como más cargadito para la sabiduría hebrea, es porque es principalmente lo que hemos estudiado y mencionamos en las primeras clases del curso. No Cuando, es porque es lo que principalmente hemos estudiado, sino que es por lo que tiene más fuentes. eso era lo que iba a mencionar. Ujú. Muy importante decir, entonces, si yo quisiera hablar de lo mismo desde la sabiduría hindú o desde el budismo, no es lo mismo, no es igual de fácil acceder a esa Mm. base de datos, van a estar en pergaminos muy viejos, en sánscrito, entonces cuesta mucho más encontrar información. Claro, la sabiduría hebrea se intentó demasiado, con demasiadas ganas mantenerla y mucha de esa se movió a España, lo que hoy día es España además. Entonces hay Ujú, mucha sabiduría hebrea mística en español. ujú. Los judíos sefardí, que literalmente significa judíos españoles, eh, muchos de ellos escaparon a España y se mantuvieron relativamente escondidos a salvo en montones de guerras que ocurrieron en España. Y luego algunos incluso se vinieron a América, y a Latinoamérica. Así que dicho eso, vamos a traer entonces más o menos estas frases que nos hablan como de un propósito trascendental en la vida. Desde algo que compartió Moisés, Moshe es su nombre original en hebreo, tenemos la Shema, que es una oración que básicamente invita a las personas a reconocer que somos uno, uno con lo divino, que todo es parte de un uno, en un mundo de separación. Así es, eso está en la Torá, prácticamente literal, Deuteronomio 6 4 y 6 5. Así que Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ujú. ¿No pusiste finalmente Tish Nhat Hanh en las No, escritas? si quieres búscalo ahí en el WhatsApp y No, no, está bien. Simplemente mencionar que él habla muchísimo del amor bondadoso y finalmente es como una clave del propósito de la vida, no solamente trascendental, sino que también de la vida mm, cotidiana y tener una mejor vida. así que volviendo a Moshe, hiciste como un salto, lo viste mencionado después, cuando hablamos del budismo. Em, Or siempre asocia esta frase de Moisés a una frase que ocurre en Rogue One para los fanáticos de Star Wars, o no tan fanáticos porque es verdad es una película muy popular. I'm one with the force is with me. Soy uno con la fuerza está conmigo, creo que la Claro. tradujeron. Ujú. Ese monje no Jedi, pero que tenía como una intuición con la fuerza increíble y a pesar de que no era Jedi, tenía un superpoderes a través de esa fe, esa convicción de que yo soy uno de la fuerza está conmigo, y como que lo repetía como un mantra hasta tener un superpoder. Y nosotros hacemos algo parecido con el Shema Israel. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, Shema Israel, Adonai Echad. Ujú. Una muy buena oración. Ambas dos, la de la película y la que está en la Torá. La que te haga sentir más fe y certeza. Sí, la verdad es que la de Star Wars está súper bien para iniciados. Eh, para personas que ya han tenido un tiempo estudiando, van a obtener mucha más profundidad y
e información en la oración hebrea. Entonces, en muy poquitas palabras uno dice muchísimo. Y eso se relaciona con el cerebro, con lo que uno está visualizando, sintiendo. Entonces se vuelve un ejercicio muy, muy poderoso. O sea, realmente tiene sentido hacer oraciones cuando se sabe hacer oraciones y la profundidad que éstas tienen en lenguaje místico. Algo que he aprendido con Or es que las oraciones que uno conoce y en general prefiere decirlas en español porque las entiende, siempre en estas sabidurías ancestrales vienen vinculadas a una visualización o a una meditación, incluso en el budismo. Muchas meditaciones que hoy día uno las escucha todo el tiempo, así Ujú, como Om Mane Padme Hum, Om Mane Padme Hum. ujú, Lo básico es saberte la frase, en verdad lo más avanzado es hacer la visualización. ujú. De por sí ya vienen con un símbolo y el símbolo tiene muchísima información. Entonces, hay varios símbolos, hay varias informaciones. ¿Verdad? Shalom, shalom. Así que también tenemos desde una sabiduría cabalística que es bastante conocida, se dice que el propósito de la existencia humana es asemejarse a la luz. Luz es una forma de decir Dios también. Convirtiendo el deseo de recibir para uno mismo en deseo de recibir para dar. No sé si podemos explicar eso o continuamos nomás. Creo que debemos continuar. Ok. Yeshua, conocido como Jesús, siempre diciendo de que su intención nunca fue crear una nueva religión ni cambiar, él lo que venía era como tomar las palabras de Moisés, de Moshe, voy a poner, y de alguna forma revelarlas, explicarlas, porque se había estado tergiversando bastante a nivel religioso y dogmático lo que realmente Moisés vino a enseñar. Y yo estoy bastante de acuerdo con Yeshua en ese sentido. Y escucharlo a él y leerlo a él, escucharlo Ujú. es una inspiración también, gran cabalista. Sí, hay que aclarar que en la época de Yeshua no era solamente él quien criticaba a la religión oficial en ese momento, al Sanedrín. También personas del Sanedrín, personas importantes, criticaban Mm, lo que se venía enseñando de manera más literal y apostaban por algo más profundo, místico. ¿Y cómo es que no sabían a ciencia cierta que era místico? Es porque luego de una festividad que es famosa para el pueblo judío, que es Hanukkah, algunos lo conocerán como la Navidad judía. Resulta que justo después de eso, estas personas expulsan a los sacerdotes. Y los sacerdotes eran quienes tenían el verdadero conocimiento profundo. Entonces, de ahí a partir de eso, genera una nueva religión y pasan muchos años en donde esta religión va siendo la creencia dominante en todo Jerusalén. se podríamos decir como que la sabiduría hebrea, opa, como no es lo mismo que la religión judía. En lo absoluto. Tienen ciertas similitudes porque el pueblo judío lo que hizo fue tomar lo que había, tenían el sagrado texto, y tratar de interpretarlo. Y de ahí a partir de eso crean el Talmud, que son como el bla 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 religioso Opa. de las explicaciones que ellos iban dando, que eran muy basadas en lo literal. Y se sabe por el mismo lenguaje hebreo que lo literal llamado pshat es solo eso, pshat, se traduce como paja. Entonces no es fértil. Y está la palabra pardés, que incluye letritas de cada uno de los niveles de entendimiento de la Torah, y pardés significa milagros. Entonces, paraíso, perdón. Entonces tiene la diferencia entre el paraíso, que es lo que se quiere llegar a través de la religión, religarse con el paraíso, y está el chat que es solo paja y de ahí no sale nada. De hecho, si uno le elimina una de las cuatro letras que es el sot, la parte profunda de la enseñanza, te queda la palabra peret, que es mula, o sea, no se reproduce. Y eso es lo que pasa cuando caemos en un nivel
muy bajo, un nivel literal. Y eso fue lo que le pasó al pueblo judío. Y por muchos años estuvo así, y de vez en cuando aparecían grandes rabinos y establecían lo contrario, decían, no, esto es así, es más profundo, y sacaban lo que se llama el secreto cabalístico. Y, y los rabinos en su época generalmente no lo seguían, no lo comprendían y seguían por su camino literal. Y eso llevó a grandes catástrofes hasta el día de hoy. De hecho, ocurren cosas muy Mm. feas en ciertas comunidades religiosas que son demasiado apegadas al texto literal, a un solo significado traducido literalmente, que ni siquiera hace sentido. Entonces hacen traducciones como truculentas para que tenga más sentido literal, como si Dios se equivocara, así como Dios no sabe escribir, entregó el sagrado texto con falta ortográfica, hay que arreglarlo. Pero no, hay en toda esta sabiduría muchos detalles que los sacerdotes conocían y que hasta el día de hoy se ha recuperado muchísimo de esa sabiduría. Están los textos del Mar Muerto y muchas personas a lo largo del mundo Mm. difundieron las enseñanzas de distintos nombres, pero al fin y al cabo las enseñanzas. Sí. Lo que no significa de que toda esta sabiduría que hemos compartido no se haya ido traspasando de personas que pertenecen a la religión judía, incluyendo a Yeshua, ¿verdad? Que él de alguna forma nació en esta cultura judía y era reconocido como rabino, y hay muchos otros rabinos que han recibido esto más místico, pero para como tener esta sabiduría, este conocimiento. Así que, dicho eso, Yeshua en un momento se le preguntó como, ¿cuál es el mensaje más importante de toda la Torah? ¿Cuál es el mandamiento más importante de toda la Torah? Y esa fue su respuesta. Entonces, si vamos a poder definir más o menos un propósito trascendental de la vida humana, de las palabras de Yeshua, está este concepto que es más profundo que con lo que entendemos literalmente, pero se podría decir, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante, y cuando habla de semejante le da como una importancia paralela, amarás a tu prójimo como a ti. Sí, un detalle muy simpático es que dentro de las enseñanzas que uno aprende con Albert Goslan, de Kabbalah Mashiach, él dice que amar con todo tu corazón, alma y mente, en realidad se puede traducir con toda tu cabeza, corazón e hígado. Y es justamente lo que nosotros hacemos cuando hacemos las meditaciones cabalísticas. Pasamos la luz primero por la cabeza, luego por el corazón y luego por el hígado. Así que podríamos decir que el mandamiento más importante es meditar cabalísticamente. Eso es meditar cabalísticamente, te hace reconocer, ¿verdad? De que somos uno, de que la divinidad está en ti y que la divinidad está en ti y en el otro. Así que Y todo es amor. básicamente estando aquí haciendo el ejercicio de estudiar, meditar y reflexionar, estaríamos cumpliendo el propósito trascendental de nuestras almas. Che, para todos nosotros. Oh, no sé. ¡Chan! Así que, Propositados. propositivos. Desde el maestro Albert Gossen de Kabbalah Mashiach siempre insiste que los seres humanos vivimos en el fondo a revelar los secretos del cielo, lo mismo, es decir, comer o alimentarnos del árbol de la vida, hacer nuestro proceso de reparación del alma, conectar con la divinidad, que se le dice tikkun, teshuvah. Entonces son conceptos que van todos muy entrelazados, que los hemos estado explicando a lo largo de estos como 3 o 4 meses de clases que hemos hecho, porque nuestra intención con este curso es que toda la persona que sienta el deseo y busque en YouTube o en Google pueda alimentarse del árbol de la vida. Claro, y si uno se basa en esta sabiduría ancestral, se dice que estábamos en cierto nivel de conciencia y luego comemos de un árbol, que es el árbol del conocimiento del bien y el mal, y caemos. Entonces los sabios explican que está ese árbol y está el resto de los árboles del jardín, que es el árbol de la vida, y que teníamos que comer de ese árbol, no de ese otro, o al menos no de ese todavía. Todavía. Entonces primero come de esto, y bueno, no lo hicimos. Así que nos toca comer ahora de ese árbol
poco tarde tal vez, Después, sí, upsí. con unas cuantas complicaciones, pero aquí estamos libres y disponibles para comer de ese árbol. Así mismo. Desde una visión más oriental, por así decirlo, tenemos un maestro eh, muy famoso contemporáneo que es Sadhguru. También tiene muchos videos muy interesantes sobre sabiduría yogi en español y en inglés en YouTube. Y una de las frases que él menciona, por ejemplo, es, llegas al yoga, que podríamos hablar como algo trascendental, un acto trascendental en esta vida mundana. Llegas al yoga solamente cuando te das cuenta de que en realidad anhelas lo ilimitado y que nada más puede servirte en este mundo. ¿Mm? Take it in, tómalo, siéntelo. Me gusta, es potente. Creo que es uno de los mensajes que nosotros queremos enviar, es que estamos en un momento donde la gente está creyendo en el poder de manifestación, en los milagros, en la capacidad de crear con nuestra mente, en la visualización, la meditación, y estamos meditando por tan poquito, que me alcance para fin de mes, que por favor, que Que gane el Colo-Colo. no sé, que gane el partido, mi equipo de fútbol, Javi Chalón, no sé, salud muchas veces oh, que mi tía se mejore del Salud, resfriado. salud por otro, a menos de que uno esté enfermo y ahí uno pide salud por uno, pero ya cuando está enfermo. Entonces siempre estamos atrasados pidiendo los deseos. Nos cuesta mucho integrar un buen deseo por todos los seres constantemente. Creo que es muy interesante y bonito aumentar nuestro nivel de conciencia y llegar a ese ensanchamiento que nos permite, de alguna forma, bendecir todo el tiempo para todas las necesidades, para todos los seres y mucho más. Y a eso lo vinculo con esto de empezar a anhelar lo ilimitado. Entonces, que anhelemos lo ilimitado. Y de eso también se trata lo que queremos compartir. Y son las meditaciones que hacemos para quienes han hecho las meditaciones que están en nuestro canal y las que hacemos en Zoom en vivo. Or siempre nos guía como a imaginar un mundo redimido donde ya somos todos Mashiach. Ujú. Incluso con las reglas del mundo limitado en el que estamos en este momento, es bastante ilimitado. Solamente tomando en cuenta el planeta Tierra, nosotros podríamos fácilmente ser capaces de poblar el mundo de manera distribuida y regenerativa. Si podemos hacer esas dos al mismo tiempo, tendríamos fácilmente 2 hectáreas por cabeza. O sea, de todos los billones de personas que somos, podríamos tener 2 hectáreas por cabeza. Solo considerando los terrenos que son disponibles para cultivo. Ahí no estoy tomando en cuenta ni montañas, ni lugares que podríamos poblar, como crear islas artificiales en el océano, o que sé yo, incluso está Vivir en el aire. claro y subterráneo, o sea, tantas cosas que podríamos hacer para habitar este planeta, y no se está haciendo bien con lo que ya tenemos. Y tenemos como sobrepoblación en ciertos espacios urbanos pequeñísimos donde las personas viven unas encima de otras hacinadas, porque además tampoco hay un servicio global que te asegure la vivienda digna. Ujú. Sí, lamentablemente no se reparten bien los recursos, pero con la tecnología que tenemos, fácilmente Se se podría... podría. O Es sea, una cosa de que parece que no hay voluntades. no, claramente no. Están ahí hasta toda la tecnología disponible para vivir off the grid, que se le llama, no sé cómo se dice en español, como fuera de la red, Mm. de manera independiente. Puedes tener electricidad, puedes tener incluso hasta recolección de agua. El otro día veía una tecnología muy interesante que con relativamente poca corriente, de manera muy eficiente, se extraía agua del aire. Así que la escasez es bastante artificial. Upa, lo dijo. La escasez de este planeta es bastante artificial, sobre todo hoy en día con el desarrollo de la tecnología e incluso la inteligencia artificial, y el hecho de que todavía estemos viendo escasez tiene que ver con una
carencia de voluntades globales para que haya una redistribución. Esperemos que eso vaya a cambiar en el futuro. Mientras tanto, Ujú. vamos a meditar para que con nuestro poder espiritual eso suceda. Sí, y por otra parte, ya desde lo que es la sabiduría, se sabe que de alguna forma tenemos los representantes que nos merecemos, entre comillas. Y lo que significa es que falta que nosotros elevemos nuestra conciencia. Si nosotros no elevamos nuestra conciencia, vamos siempre a tener este tipo de representantes. O sea, tú podrías ser capaz de elegir una persona que tú conoces y dices, oh, esta persona sería excelente representante, y una vez que está en el poder, cambia, ya no es la misma persona. ¿Por qué? Porque de alguna forma se cumple esta ley de que los líderes corresponden a quienes Al- lideran. Como el nivel de conciencia del colectivo que representan, eso se Sí, dice. así que no es coincidencia que hayan guerras, que haya terrorismo y que haya tanta desigualdad y escasez. Es por ley de correspondencia, como es adentro, es afuera. Entonces, cuando tenemos mucho conflicto interno, se traduce en estas guerras afuera. Claro, entonces podemos de alguna forma ver el panorama global y entender que hay algunas personas que aparentemente se benefician de la guerra, se benefician de la escasez porque un pueblo con escasez, con miedo, compitiendo por los recursos, es un pueblo fácil de dominar. Esas cosas se pueden entender, pero más allá de eso hay como otra dimensión en la cual nosotros tenemos poder sobre todo eso que sucede y fácilmente se puede diluir el poder de estas personas, pero requiere de que nosotros elevemos nuestra conciencia. Y Con, comemos del árbol de la vida y todo lo que hemos estado mencionando. exacto, porque con conciencia de miedo se manifiesta más de lo que nos causa miedo. ¿Mm? Así que otra forma de vivir en el mundo de forma trascendental desde una perspectiva budista, y en este caso específicamente como del camino del Bodhisattva. El Bodhisattva representa al practicante espiritual genuino. Se dice liberarse del sufrimiento, dukkha o dukkha, y alcanzar la iluminación, bodhi. Ujú. Ahora también se dice que alcanzar la iluminación no es algo como que uno hace activamente, sino que recuerda más bien, porque la iluminación es nuestro estado natural de conciencia, solamente que tenemos velos, y en eso también está de acuerdo la sabiduría hebrea con el budismo. Y bueno, en sus investigaciones ha visto tantas conexiones que es como que pareciera que esta sabiduría hebrea se expandió por todo el mundo. Sí, literalmente lo que dicen los sabios es que los hijos de Abraham no todos vivieron en Medio Oriente, hay algunos que se fueron a Oriente y lo poblaron y llevaron su sabiduría. Ujú. Y el sentido del bodhisattva que quiere como alcanzar esta mente iluminada también es el altruismo, y por ende no solamente desea liberarse del sufrimiento personal recordando su estado de iluminación búdica, sino que su intención es que todos los seres lo logren también, en todas las dimensiones. Ujú. Y ahí conectamos un poco con esto de este deseo de recibir para dar. Entonces, podríamos decir que este deseo de volver a mi esencia, que es un ser iluminado, se conecta con un dar, que es el deseo de que todos se iluminen, no solamente este avatar, sino que todos los avatars que finalmente somos nosotros, o sea, somos uno, que es lo que dijimos en un comienzo, reconocer la unidad en el mundo. Entonces, si entendemos que somos uno, no basta con que yo sea muy iluminado y que de repente, oh, me creció una barba y ahora soy un ser de luz. No, lo que realmente importa es que todos elevemos nuestro nivel de conciencia. Asimismo, al final del día, como somos uno, el hecho de que una persona ya esté sufriendo y esté batallando contra la vida, es como que nosotros también estamos luchando y batallando contra la vida. No existe tal cosa como la iluminación personal y los demás se jodan. Ujú. Es como si yo tuviera una pierna así musculosísima, súper poderosa, y la otra pierna está así como toda flacuchenta, entonces finalmente O, como que tengo que o caminar como, peor, o no claro, sé, mucho peor. ensangrentada, Claro, con una infección, claro, finalmente todos moriríamos, o algo así. Un poco lo que pasa con las células cancerígenas, cancerojuísimes. cancerígenas. Se dice que de alguna forma estas células se vuelven hiperindependientes y se niegan a morir. Y ahí empieza como a generar tumores. Es una cosa muy, muy extraña. Es como que el propio egocentrismo del deseo para uno mismo se extiende al cuerpo y causa cáncer y esas cosas tan poco simpáticas.
poquito simpática, sí. Así que, como se pudieron haber dado cuenta, uno puede tomar algo de aquí, conectarlo con esto y esto para acá y esto para acá, bla, 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 bla. Entonces, básicamente para nosotros es como un mapa fractal, una red de distintas perspectivas o miradas que quieren expresar una idea muy similar y nos pueden guiar en esta intención que podamos tener de darle un propósito existencial trascendental a nuestra vida mundana. Sí, muy interesante entre esto de las conexiones, a diferencia de lo que solemos hacer es que buscamos una sola respuesta. Entonces, ¿cuál es el propósito? El propósito es este. Este, Y ojalá que tenga una sola palabra, porque dos ya es más difícil de aprendérsela, y como que tenemos ese estrechez. Entonces, como estábamos hablando, uno busca ensanchar el recipiente, conectar con lo ilimitado. Y eso implica que nuestra conciencia ya puede ver múltiples cosas simultáneamente. Entonces, cuando al hablamos, menos 10 como decimos nosotros. exacto, y tenemos el diagramita. No está por nada ese diagramita, el arbolito. Entonces, tiene 10 dimensiones y tiene esos senderitos y hablamos de que es una figura pentadimensional, o sea, lo que nosotros conocemos una figura tridimensional. De cuarta dimensión ya está bien loco. Si alguien por ahí ha visto películas, habla del tercer acto y es como, se ve como un cubo dentro de un cubo, pero que en realidad está lleno de cubos adentro, como en el mismo lugar. Bueno, hay uno que es de 5 dimensiones, como 10 veces de los anteriores ahí mismo, en el mismo espacio. Y eso es el árbol de la vida. Y eso vendría siendo nuestra esencia, ¿sí? Una cosa poca, una cosa totalmente ordinaria, llamada nuestra Que esencia. además lo es. Lo que no puede faltar es nuestra Nos esencia. falta darnos cuenta de que el milagro que es nuestra esencia. Es Ajá. como que la damos por hecho así como así. Ujú. Sí, es como que tengo esta ropa puesta y que me olvide que por debajo de esa ropa hay carne, huesos, nervios, como que hay una esencia detrás de todos esos carne, hueso, cerebro, neuronas. Ujú. Así que, ¿cómo encaminarnos en esa dirección? Por eso partimos hablando de Gesed. Quiero que esta sea la introducción a nuestro mundo, a nuestra dimensión de Gesed. Y vamos a iniciar esta conversación tan interesante que probablemente nos tendrá un buen tiempo compartiendo. Chan, chan. Así que el curso Redescubriendo el Árbol de la Vida es uno de probablemente un conjunto de cursos porque somos muy motivados que vamos a estar haciendo con OR de aquí hasta que nos cansemos o algo más suceda, ¿no? Un milagro universal. Eh, Aún así creo que seguiríamos dando puede clases, ser que probablemente compartiendo. sigamos en esta de sabiduría ancestrales que estamos ofreciendo ahí de forma libre y abierta, no solamente en YouTube, también por Zoom. Y tenemos un grupo de WhatsApp que usted puede llegar e ingresar ahora mismo al link de la descripción. Este es un espacio acogedor para todas esas ovejas espirituales. Es un concepto que a uno le gusta mucho, no sé por qué, pero quiere decir como todos estos rebeldes que de pronto tienen este despertar espiritual y quieren volver a algo que les haga sentido de lo más profundo. No es que no me guste, pero es que esto de ovejas, algunos se pueden ofender porque las personas espirituales suelen ser leones, dragones, cosas más Ah, chéveres. perdona por eso. Y oveja suena como el religioso que sigue al pastor, entonces se nos Claro. pueden ofender. Y como no queremos ofender a nadie, Para nada, no tenemos no, ninguna nunca gana de debemos ofender hacerlo. a nadie. Si lo hacemos, tal vez siempre es mera casualidad, pero no es que queramos. No, nunca queremos, siempre sin querer, lo prometemos. Así que bueno, somos Atalia y Or, estamos Chalam, chalam. a su servicio. Infinitas bendiciones. Chan, chan, chan. Volvimos a nuestro amadísimo. Este es nuestro amadísimo. Yo les había comentado que lo tengo de fondo de pantalla. Tengo como varios de fondo de pantalla cada vez que lo prendo. Es como una forma distinta de la vida. El arbolito y sus frutitos. Vamos a comer. Vamos a comer, alimentarnos del árbol de la vida. Esto es alimentar el alma. Si usted comió hoy día comida física, solamente alimentó su cuerpo.
Ujú. pero alimentó su alma. Qué bueno que esté aquí para alimentar su alma. Y si nunca estuvo en una clase como esta, déjeme decirle, estuvo Su en un alma está muerta de hambre. ayuno toda su vida de alimento espiritual. Y al fin, bienvenido sea El a alma tragar. está así como... A mí me pasó, después de despertar espiritual, era como, tengo hambre de sabiduría. Subiste de peso metafísico. Claro. Digo metafísico y si no después me pega. Oye, yo no soy ese tipo de mujer. Yo no soy esa mujer que Dicen, le pega al esposo. ¿por qué le dice gorda? No, es No, porque sé que me no estoy pega por gorda. otras cosas, ¿no? Ah, no, no, no me pega, solo, Solo me asesina con la mirada cuando no está de acuerdo conmigo. solo destruye mi alma, una cosa. Ya, continuemos. Ya, pues, Chalo, continuemos. qué horrible estaba acá en YouTube. Sí. Así que Bromas. observamos nuestro hermoso árbol de la vida, las 10 dimensiones. Esto lo introdujimos en, en las primeras clases, así que vaya a verlo porque no vamos a volver a dar tantos detalles. Pero sí podemos decir que esto es un mapa, tanto de nuestra alma como de Dios, de lo divino, de todo. Es lo que vamos a decir. Y vamos a entrar en una capita interesante. No, 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 no podemos simplemente dejarlo así, o sea, hay que darle un pequeño detalle. Dime tú. No es casualidad que este mapa se utilice tanto para nosotros, nuestra alma, nuestro cuerpo, como el universo. Hay una conexión. Entonces, por ahí había un gran sabio ancestral que se llamaba Enoch, que nos trajo unas 7 leyesitas universales, y una de esas decía, como es arriba es abajo. Entonces, habla de un cielo, de un mundo infinito y limitado, y este mundo que nosotros conocemos, que vendrían siendo entonces reflejo. Entonces, a imagen y semejanza, por ahí hay algunas palabras. Entonces, tenemos este diagrama que vendría siendo un fractal. Correspondencia. Entonces, en palabras más simples de entender para todos, es como un árbol, que uno ve que el tronco sale y después del tronquito salen ramas y de las ramas salen ramitas y después hojitas y como que siempre se va replicando más o menos como la misma forma. Hay otros que son aún mejores y dan a entender mucho mejor la profundidad de lo que se está viendo aquí, pero para términos prácticos podemos pensar en que el universo es una especie de árbol que va ramificando en nuevas creaciones hasta llegar a este planeta y de este planeta salen semillitas y de las semillitas salen otras cositas y después seres vivos con sistemas nerviosos que también parecen ramificaciones y así. Ujú. Y vamos viendo que se repite y 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 se Ujú. repite. Sí, nosotros lo llevamos a tal extremo que decimos que este diagrama se aplica para, por ejemplo, el cuerpo físico o también los eventos en este mundo. Entonces, si conocemos el diagrama, vamos a conocer los eventos de este mundo y mucho mejor influenciarlos para bien. Ujú. Así que intentando entender un poquito la naturaleza de este universo, vamos a observar una de las chorrocientas mil cosas que podemos decir del árbol de la vida. Y una de esas es de que podemos dividirlo en dos. Lo podemos dividir de, y nuevamente, chorrocientas mil maneras. Pero en esta clase lo vamos a dividir en dos. Ujú. Las tres primeras esferas que se entienden como dimensiones no duales. Ahí como puso Ata en la presentación, juntos pero no revueltos. Entonces, no hay separación ahí. No hay esta percepción ilusoria de que hay un otro. Puede haber un otro, pero se sabe que es uno. Entonces, ¿se entiende? Por supuesto que no se entiende. Tenemos que profundizarlo muchísimo. Y luego vienen dimensiones duales. Y aquí ya podemos entenderlo un poco más, porque algo dual ya tiene esta ilusión de separación. Estamos nosotros aquí, ustedes están allá, entonces se puede dar una relación práctica de dar y recibir, por ejemplo.
Ujú. Así que aquí arriba estaría lo que nosotros llamamos la unidad o incluso la ecuanimidad, es como esta conciencia de reconocer este intrinsecamiento cuántico, ¿cómo lo estoy? Intricamiento. El intrigamiento, que hay una conexión. Y después tenemos una ilusión, dirías tú. Sí, es una ilusión de separación. Que no por ser ilusorio quiere decir que sea falso o menos importante. No, es muy importante este establecimiento de límites para efectos prácticos. Es como ver una fuente de luz. Si una fuente de luz es demasiado poderosa, no te permite ver nada. Entonces, a lo mejor estás en la oscuridad, no ves nada, prendes una luz demasiado poderosa y sigues sin ver nada, ahora estás encandilado, mucho peor, te duelen los ojos. Campechalo no puedes volver a ver nunca más, se te quemaron. Entonces, no sirve que sea todo tan encima, tan Mm, unificado. Entonces, esta ilusión te permite tener un montón de tipos de experiencias, te permite hacer una creación, te permite jugar, compartir. claro. En el fondo, todo lo que conocemos como creación existe porque están estos otros planos de abajo. Si no fuera por eso, como que, como que todo sería todo y nada sería algo. Buena forma de decirlo. Claro, hasta el mismísimo tiempo ya sería difícil de poder experimentar de manera lineal. Entonces, Ya le pasa a, como a los psiconautas, ¿no? Como cuando uno está en una experiencia psicodélica así muy, muy, muy potente y es como que esa persona no se puede poner de pie, básicamente, ¿no? Como que se desintegra toda su cognición de la realidad. Digamos como que, bueno, eso también se puede deber como a nuestra dificultad de nuestra vasija transitar entre todas esas dimensiones, por pero supuesto. eso podría estar como más cercano a cómo funciona esta multidimensionalidad sin límite, ¿no? Claro, Como una mente en un estado se reporta alterado. mucho en libros psiconautas de estas experiencias no duales. También se reporta mucho de lo mismo, pero solamente meditando en experiencias no duales de meditadores, tales como meditadores budistas, hindúes, Claro, y etcétera. la meditación budista que tiene esta intención de conectar con la no dualidad es el vipassana. Ay, no sé cómo se escribe, pero es como vipassana. ¿Qué quiere decir? Como la visión, y va a la intención de la visión correcta, que significa como ver la realidad tal cual es. Y para ellos la realidad tal cual es esta no dualidad. Ujú. También está el estado de conciencia samadhi, son palabras ahí más conocidas. Samadhi es como Atzilut, es como un estado de conciencia de Atzilut, ¿no? Ujú. Sí. Samadhi. Así que, como dijimos aquí, la dimensión de Gesed es la primera dimensión dual. Por ende, de todas las dimensiones duales, la más cercana al mundo espiritual. Digamos que es como el portal al infinito. Entonces, esta es la dimensión de Gesed que vamos a empezar a estudiar estos próximos meses. Y es como esta es la cercanía que tiene con las esferas superiores. Ujú. Sí, no hay que confundirse con otros senderos. Hay senderos de Kete a Tiferet, de Geburah, incluso Binah y Jochma, pero entendemos, gracias a los sabios, que hay un camino espiral. Entonces es ya cierto camino predeterminado, ideal. Entonces desde Binah a Gesed está este sendero espiral, claro, algo así. Algo como eso. Por ende, así es de importante esta dimensión de Gesed. Y vamos entonces a hacer un pequeño ejercicio antes de pasar a una sección de preguntas y preguntas hechas plata que al final no las leíste, así que van a ser hice unas preguntas para Or y también hice preguntas para todos nuestros estudiantes y televidentes. No sé cómo decirlo. Internautas. Internautas para que también se hagan preguntitas, porque eso es muy importante, parte
fundamental de la sabiduría y el camino espiritual es hacernos preguntas. ¿Qué conceptos se asocian a Gesed? Y aquí vimos como un popurrí. Or me miró y me dijo como, ¿tiene algún tipo de clasificación? Dime como los colores significan algo, como tiene una estructura. Es como, no, mi amor, se ve bonito. Lo lamento por todas esas personas que son como Or, que siempre están buscando como la lógica detrás de las cosas. A veces mi mente solo como que Ujú. expresa. Sí, esto es como una miel de conceptos que están ahí plasmados de manera Mm, ilógica. y esa es la idea. Bondad al estado puro, gracia. Compasión, no violencia. Este es un concepto budista de la ahimsa. Amor leal e incondicional. La misericordia, la caridad, la amabilidad, la clemencia, suavidad, altruismo, dulzura, ternura, delicadeza, generosidad, contención, piedad, benevolencia, servicio, bendiciones, entrega. ¿Sientes que hay alguna que no me haya, que me haya saltado? No, no, son bastante buenas. Está un poco redundante incluso. Y muchas son sinónimos. Muchas de estas palabras son sinónimos, pero de todas formas de pronto también como que dan ciertas sutilezas que nos pueden hacer entender la complejidad. Cada una de estas dimensiones es infinita, ¿sí? Cuando claro, uno aquí en este diagrama ve una pelota y dice, ah, ahora vamos a entender esa pelota, pero ¿por qué tenemos que estar como 2 o 3 meses en esa pelota? ¿No será demasiado para una sola pelota? Poquísimo. Y la verdad es que podríamos estar vidas en cada una de las pelotas, porque no son Sí, pelotas. sí, sí. Incluso queriendo entenderlo como pelotas, para hacernos alguna idea, 9 de las pelotas vendrían siendo un 99% del universo y esta última pelotita, Malhut, vendría siendo todo el universo observable que conocemos y mucho más. Y eso que no conocemos tanto. Entonces la totalidad de la información sería el 1% recién. Y lo que podríamos llegar a conocer observándolo en este mundo, en Sí, potencia, podríamos pero decir que probablemente no. cada una de estas dimensiones es inefable, es Ujú. decir, Sí, y hay que entender que este mundo observable, ya las cosas que uno observa en el cielo son millones de años luz. O sea, si no somos capaces de doblar el espacio-tiempo, no podríamos saber en lo absoluto nada sobre estos otros espacios, porque nos divide demasiado tiempo. No, no, si viajáramos a la máxima velocidad posible, nos demoraríamos millones de años para llegar a ciertos lugares. No tiene sentido. Nadie vive millones de años y nadie puede tener una misión espacial de millones de años. No, mm, no tendría sentido. O sea, se pierde hasta las bases de datos en tanto tiempo. así que uno de nuestros deseos con estas clases es que nazcan más preguntas que respuestas. O sea, vamos a estar muy lejos de dar las respuestas que tu alma necesita, pero vamos a abrirnos a la posibilidad de que empieces a hacerte esas preguntas y mejor si las dejas en los comentarios porque nosotros revisamos todos los comentarios que nos hacen, así que también podemos ir respondiendo, incluso tomando una de tus preguntas y respondiéndola en las clases a mayor profundidad. Let's go. Súper. Así que, hablando de preguntas, yo escribí mis propias preguntas y se las voy a hacer a nuestro maestro en vivo indirecto. Atalia pregunta. Esta es la sección Atalia pregunta. Pero qué buena sección. Las Las atapreguntas. ataguntas. Ataguntas. Mejor todavía. Las preguntalías. Ya. Estos, Mm, even better. estos conceptos que hablamos anteriormente, Cielo, hoy día se conocen mucho en los círculos de mujeres, en los espacios espirituales, como energías femeninas, ¿verdad? Cuando hablamos como de la suavidad, la amabilidad, la dulzura, la ternura, hoy día las establecemos en estos espacios como resignificar o reactivar la energía femenina. ¿Podríamos entonces decir que la esfera de Gesed es la esfera de la energía femenina o qué luces nos podrías dar tú con respecto a este tema? Bueno, respondiendo a la pregunta directamente, la respuesta es no. Adiós. No.
Por supuesto, hay más respuesta que eso. Y efectivamente la respuesta es no, no es energía femenina. Todas esas cualidades que vemos en las mujeres, en realidad es lo que se llama energía masculina, la columna masculina, la columna de las virtudes, la columna dadora. Eh, las cualidades que son femeninas en el árbol de la vida, en realidad tienen más que ver con el recibir. Entonces, de alguna forma, hay como un movimiento espiral, un movimiento torcido, como cuando una luz se refleja en un espejo y se da vuelta respecto del mundo sutil a nuestro mundo físico. Y pasa lo mismo en nosotros. Cerebro derecho, cerebro izquierdo se dan vuelta. Ojo izquierdo está conectado a este hemisferio, ojo derecho a este, brazo derecho a este. Entonces se da ese efecto de espejo. Se permuta, se da vuelta, se gira. Entonces, lo mismo pasa con las virtudes espirituales. Cuando hablamos de la columna masculina, vamos a ver que las mujeres suelen tener más de eh, esas virtudes manifestadas naturalmente. Y van a tener problemas con las otras virtudes, como poner límites, Mm, con controlar su deseo de recibir, etcétera. ok, entonces, bueno, una pregunta que traigo a colación, pero la venía hace mucho tiempo como conversando con Or, como lo interesante que es. Se escucha harto, creo yo había escuchado antes de que este mundo era un espejo y estaba dado vuelta, pero la verdad es que yo nunca había sentado a reflexionar qué tan dado vuelta y en qué sentido dado vuelta. Entonces, em, La es patas para arriba del mundo, no es casualidad. y esto significa, nuevamente, no significa que los hombres algo, las mujeres algo, cuando hablamos de energía, todos somos un árbol de la vida y tenemos la energía positiva, negativa y neutra, de hecho, es como la columna derecha o columna izquierda, la columna del centro. Em, pero es interesante como darle una vuelta y decir, wow, estas cosas que hoy día se identifican con lo femenino, como está dado vuelta, es para como las mujeres o lo femenino lo más intuitivo, pero eso significa que venimos a como mirar esta otra parte. Entonces, el masculino, que debiese ser el que representa esta energía, no las está representando. Y la invitación es a que lo haga. Entonces, la invitación a todos los que nos están viendo del género masculino, que han sido culturizados en una cultura muchas veces machista, probablemente les cuesta o les puede costar estas, o a sus padres y a sus abuelos les costó esta, a sus ancestros masculinos les costó encarnar estas, y sorpréndase de que estas características a nivel espiritual o energético son características masculinas. Así es. De alguna forma son dadoras. Entonces, los dadores masculinos, si ustedes ven la sexualidad, en la sexualidad se ve que el hombre solo da, no recibe nada sexualmente hablando, la mujer recibe y luego da. Entonces, da a luz, da leche, pero primero recibe. Entonces, la Mm. mujer tiene esta como capacidad dual y el hombre solo da. Y se dice que la divinidad hace lo mismo, la divinidad solo da. No le podemos dar absolutamente nada a la divinidad, pero nosotros, las personas, incluso aunque seamos hombres, sí podemos recibir. Y eso es femenino. Entonces, se dice que nosotros somos femeninos, todos. Mm. Todo ser en este mundo es femenino porque está recibiendo. Y entre más egoísta, más egocentrista, más cargado está a esto. Y nosotros tenemos que buscar un balance, tenemos que tener de alguna forma desarrollo de todas las energías y virtudes. Es muy interesante porque en el estudio místico de la Torá a veces aparece la palabra Isha, Isha es mujer, Y fuego, ish. y a veces cuando dice Isha uno cree y dice mujer, las palabras, las personas que estudian la Torá textual, como lo que habíamos hablado anteriormente, la paja, el shat, lo textual, dicen, ah, aquí habla sobre las mujeres. Pero muchas veces uno estudia el texto místico y a veces dice mujer y se refiere a todas las personas en su estado femenino de recepción. A todos en cuanto a la divinidad, porque todos en cuanto a la divinidad somos mujer.
Muy bien. Femenino, espérame, con respecto. Y otra cosa que esto se parece mucho al concepto del yin yang, que quizás es más popular para las personas espirituales. Eh, y algo interesante de comprender es que lo de femenino y masculino que lo mencionamos siempre es relativo a. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Incluso en el árbol de la vida. Ujú, Jochma es femenino con respecto a Keter, porque recibe de Keter, pero es masculino con respecto a Binah, porque le da a Binah, ¿cierto? ujú. E incluso Keter es femenino respecto a Por el Ein Sof. Or Ein Sof, que vendría siendo algo que desconocemos en lo absoluto. Entonces, todos somos masculino y femenino dependiendo del prisma. Ujú. Por eso nosotros en un cuerpo somos todos femeninos, que recibimos del alma. ¿Mm? Si no, se muere. Mi segunda pregunta, Lía, para el día de hoy. Preguntaleado. Estás preguntaleado. Pareciera que dar requiere de un receptor que esté en carencia. Y por ende, ¿existe un dar en un mundo sin carencia? ¿Es necesario, por ejemplo, el dolor para que exista la bondad? ¿Se requiere pobreza para que exista la caridad? Nope. ¿Ok? Ahora, si eres Dios, por supuesto que no puedes recibir. Si eres la fuente de absolutamente todo, Mm, eh, no, no estás recibiendo realmente. Uno sí le puede hacer ofrendas a Dios, como tener una buena vida, qué sé yo. Pero no es que Dios lo vaya a tomar, sino que es lo mismo que le daría a tu padre, ¿no? Tus padres te dieron la vida y aprovecharla al máximo y hacer algo bueno con ella, les va a hacer sentir bien. es que nunca le vas a poder devolver la vida a los padres. ¿Qué le vaya a hacer para devolverle ese nivel de milagro? Ujú. Entonces, lo puedes hacer un cariñito, tenerlos contentos. Entonces, en el caso ya de nosotros, siempre va a haber un dar. Llega un momento de perfección en el cual, de alguna forma, todos vamos a tener mucho de todo, pero no quiere decir que uno no pueda compartir. Siempre va a haber algo que Ujú. compartir porque el infinito es algo muy grande. Entonces, Digamos como que en este mundo de tanta carencia es mucho más fácil, pero eventualmente quizá en vez de como el rellenar un vacío va a ser como el compartir, como dices tú, Gesed es sí, más un sí, sí, compartir. digamos que todos tenemos absolutamente todo y yo Mm, ando feliz por la vida con una tremenda sonrisa. No es lo mismo que yo esté solo en un mundo con una tremenda sonrisa, a que esté acompañado de lata y los dos estemos sonriendo, o que haya mucha gente sonriendo al mismo tiempo, es más intensa la sonrisa. Entonces, sí se puede compartir, aun cuando tengamos mucho. Ahora, ¿por qué entonces la carencia? Entonces, la carencia viene de alguna forma para obligarnos a dar, como lo hace más evidente. Especialmente si tú vives carencia, te están diciendo, hey, entonces empieza a darte, empieza a dar. Puede que te falte absolutamente todo. Date paz, acepta sin juzgar, sea lo que sea, y concédete a ti mismo paz. No es fácil, suena simple, o sea, suena fácil, es simple, no es tan fácil. pero que sea simple no quiere decir que sea fácil. No sé, es muy difícil ser simples. Entonces, siempre uno puede dar algo, aunque sea una sonrisa, aunque sea un pequeño conocimiento que aprendió de chico, no sé, puede ser cualquier cosa. Ujú. Entonces, es bueno dar. A veces es difícil dar, a veces puede que tengas un don y qué sé yo, nadie confía en ti, nadie viene a ti, no conoce a nadie. Puede que sea muy difícil, pero al menos date a ti. No quiere decir que vas a estar feliz todo el tiempo, no, pero inténtalo todos los días, ojalá en la mañana ya para empezar bien el día y te animas, por decirlo de alguna forma. Te das amor a ti mismo. Ujú. Sí, en ejemplos extremos del budismo se dice que a una persona que era muy egoísta, Muy tacaño, le hicieron hacer el un ejercicio de rey. darse a sí mismo un vaso de agua de una mano a la otra. Y ese era su ejercicio. Y luego, naturalmente, ese ejercicio fue expandiéndose a dar a otros. Y Ese rey se iluminó.
y ese rey se iluminó, quiere decir que alcanzó a conectar con su propia esencia. Y probablemente transformarse en un ser infinitamente altruista. Así que si ese hombre pudo, todos podemos. Esa es la moraleja, en verdad, de esa historia. Así que, y para finalizar, vamos a hacer esta invitación a todos a preguntarse, ¿qué tanto mi generosidad podría estar inconsciente atada a una esperanza de ser reconocido, aceptado, admirado, e incluso liberado del malestar de no estar dando una culpa por ahí, de no estar dando, etcétera? Así que traje a colación los 8 dharmas mundanos que se les dice y a mí me gusta mucho porque creo que es como muy, muy visible. Que es una enseñanza del Buda que tiene que ver con estas motivaciones del ego que se suelen colar en todo lo que hacemos, incluso cuando es un acto espiritual como meditar, hacer mantras, ir a un retiro espiritual, venir a las clases, hacer las clases. Este detalle es crítico. Esto hace una gran diferencia en los caminos espirituales porque suele ser una de las grandes piedras en el camino. Eh, nuestra, nuestro egocentrismo y nuestro ego espiritual. Entonces, es un ego muy difícil de superar, muy, muy encostrado, como difícil de observar de uno mismo, puede ser muy sutil, pero si uno mira, puede encontrar, puede reparar. Entonces, mucho ojo a qué cosas nos causan apego, qué cosas nos causan aversión. Ahí va a haber de alguna forma una búsqueda de placer y una evasión del dolor o evitar que nos quite un placer. Entonces nosotros a veces hablamos de ética, de no dañar a ningún ser, entonces por ahí viene el tema de no pagarle a sicarios para que te vendan pedazos de cadáver y luego consumirlos como si nada, como si fuera alimento y uy, qué rico. Entonces, el solo hecho de hablar de eso causa ese miedo, esa aversión. Me quieren quitar mi placer. Y él que sabe, él no me conoce, que está Yo hablando, necesito la proteína, mi lo doctor me necesito, dijo, hay excusas, bla, 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 bla. bla. Entonces, qué buen ejemplo es ese, cómo causa aversión inmediatamente. Ahí tenemos ego y a veces pasa peor todavía, ego espiritual. Entonces, personas que son maestros, que tienen muchos seguidores, que tienen gran sabiduría y a veces caen lamentablemente en esta falta de amor. Tan básica. Ujú. Y eso cierra el corazón y eso causa un bloqueo y ya no podemos conectar con nuestra esencia. Nosotros no estamos diciendo que estemos libres de ego espiritual en lo absoluto, por lo más mínimo. Esta pregunta aplica a todos, incluyéndonos a nosotros, y es algo que nos invitamos, sobre todo como Or y yo, estamos siempre juntos y siempre en el camino como buenas almas gemelas que somos. Así que es- nos estamos siempre recordando y acompañando en este camino de intentar eh, de evitar tener tanto punto ciego. Y por último, saberlo. Sabes que este es mi punto ciego, a mí me cuesta montones y todos los días hago un poquito al respecto. Ujú. Sí, conocer nuestros puntos ciegos, hacernos responsables. Muy clave. Así que detrás de tu generosidad puede estar un deseo a un placer o un miedo a un dolor, un deseo de ganar algo o el miedo a perder algo, un deseo de alabanza o reconocimiento o un miedo a la crítica, un deseo de, ahí está el rey, la fama, reconocimiento. La alabanza es distinta. Y o un miedo a ser insignificante, a que nadie me vea, a que nadie me reconozca. Así que cualquier persona que diga no, a mí no me pasa, solamente le falta reflexionar más al respecto, con todo el amor del mundo. Claro, y no quiere decir que esté mal desear placeres o tener ganancias o ser reconocido. No, no quiere decir que eso está mal. Pero es importante que no esté
conectado en la raíz, En la motivación inicial, en nuestra en mi motivación, deseo en profundo. nuestro motor para iluminarnos o para hacer un acto de bondad. Entonces, si yo hago un acto de bondad, un gran acto de bondad para tener una muy gran estatua con mi nombre, ya la cosa no anda muy bien. Y eso en términos espirituales significa bloqueos. Entonces, si bien la bondad puede generar portal espiritual, avance espiritual, cambio de conciencia, si se hace con la motivación correcta, e incluso hace lo contrario, causa bloqueo. Y de alguna forma, entre más avanzados estamos, más tiempo llevamos y caemos en estas cosas, como que es más evidente y conflictivo el resultado, por Ujú. decirlo de alguna forma. Lo habíamos mencionado cuando hablábamos del karma. Es como a mayor conciencia, es más intenso el karma, porque hay una coherencia que se requiere más. Es como tú sabes más, tú esto lo sabes. Entonces como que ya no tienes tanto derecho o chepe libre de andar haciendo pues cosas que tú ya sabes que no están bien. Ujú. Es como nuestra relación con un niño. Incluso nosotros mismos, cuando éramos niños, teníamos Claro. cierto nivel de responsabilidad, y no sé, si pasaba algo, nos causaba un desastre, La alguien culpa iba de a la buscar responsabilidad del adulto principalmente. dónde está el adulto responsable que estaba cuidando a estos niños. ¿No? El policía no te va a llevar a prisión a ti si te ve robar, ¿no? Es como que está solo este cabrón chico. Pero ya cuando somos adultos es distinto. Ujú. Y cuando tenemos Pero conciencia, pasa exactamente lo mismo con nosotros respecto a nuestra alma. Entonces, nosotros vendríamos siendo el eh, niño con respecto a nuestra alma, claro, y estamos pasando a ser adultos. Entonces ya una vez que pasamos a ser adultos, ya por ejemplo, si decimos que somos iniciados espirituales, si decimos que somos, qué sé yo, que tenemos algún conocimiento, ya como que se damos estamos clases. dejando de ser niños y hay mucha mayor responsabilidad. Tenemos que estar libres de estos eh, deseos mundanos en la raíz de nuestro camino. Hacemos lo mejor que podemos. Así que bueno, ahí deja ese mensajito que según el Buda, mientras nuestras acciones estén motivadas, aunque sea sutilmente por estos factores, no hay una verdadera libertad. Nuestra conciencia en el fondo está atrapada en alguno de estos males que los tenemos súper normalizados, pero no significa que esté bien. Normalizados, camuflados, etcétera. Etcétera. Así que reflexiónelo, anótelo, reflexiónelo hasta el próximo domingo que nos veamos y lo trae como tarea. Si personas se motivan, en la descripción del video también pueden poner, eh, nosotros también podríamos hacer el ejercicio un ejemplo, da un ejemplo que te diste cuenta esta semana que hiciste algo por generosidad, pero de repente no había una intención por ahí no tan generosa, no tan dadora, hay una segunda intención por ahí medio escondida. Los intereses. Los intereses. Muy bien. Así que en la próxima sesión de la próxima semana vamos a introducirnos en la dimensión de Gesed. Vamos a empezar a ver ciertos elementos asociados con esta dimensión de bondad divina. Porque para poder conectar con algo, si queremos conectar con esta bondad divina, que yo creo que todos queremos una buena porción de bondad divina, no solo por nosotros, sino que rico que haya mucha bondad divina disponible en este mundo para todos los seres. Pero para lograr eso también tenemos que conocerle, tenemos que conocer qué es esta dimensión divina para conectar con eso, ¿o no? Siento que es algo que aprendí con la Kabbalah y la sabiduría ancestral. Definitivamente. Si no conoces algo, no lo puedes reconocer, incluso aunque esté. Y que Mm, de alguna forma ya está la bondad divina aquí en este mundo. ese, Que como no lo conocemos, ni se nos ocurre. Y luego, pasamos de largo. y luego si sabemos algo de bondad divina, no sé, alguien tiene una religión por ahí y le enseñan a pedirle a Dios, va y le va a pedir muy poquito, porque no conoce realmente todo lo que puede pedir. Así que vamos a aprender sobre todo lo que podemos pedir, chiquillos. Ay, ahí empezó con el Dharma mundano. Ok, entonces vamos a comenzar a activar este portal de infinita bendición, milagros y abundancia para todos los seres. ¡Upa! Portal, portal, portal.
portal. La invitación queda siempre muy abierta a unirte a nuestra comunidad, participar de la sesión de preguntas y respuestas que hacemos y de la meditación en vivo. Y aunque no pueda participar de la meditación en vivo en nuestro canal, tenemos todas las meditaciones grabadas, así que si ya se vio toda esta clase, por favor vaya a meditar, que es lo realmente importante. Estudio para calentar motores, la meditación, que es lo jugoso, y luego la reflexión. Así que sus comentarios de cómo les fue en las meditaciones, si vieron algo, si obtuvieron respuesta, etcétera, etcétera, etcétera. Así mismo. Así que dicho eso, infinitas bendiciones. Nos estamos viendo para la próxima ocasión. Shalom, shalom. Shalom.